el señor Juan Zapata Cielo, en su momento ha sido ministro del Interior de Ecuador. Qué gusto saludarlo, señor Zapata. Siempre es un gusto dialogar con usted. Muy amable. Buen día. ¿Cómo está? El gusto es mío, estimado José. Un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos peruanos, a las órdenes siempre. Sí, mire, ayer en nuestro país se ha conocido una información que ya en algún momento lo había conversado con usted, ¿no? La presencia de redes dedicadas a la minería ilegal y que asociadas incluso a organizaciones criminales. Ayer se ha conocido que Los Choneros, que es una organización criminal que opera en su país, ya han extendido, ¿no?, su accionar y se dedican a el tema de la minería ilegal en toda la zona de frontera, en la zona del Alto Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, y hoy controlan justamente parte de este negocio de la minería ilegal. Mi pregunta muy precisa, señor Zapata, es ¿quiénes son los choneros y a qué se dedican? Un poco para conocer la manera como operan y la manera como han ido sembrando también el terror en su país. Gracias, José. Es importante eso, ¿no? Que conozcamos exactamente cuál es la génesis de este grupo que empezó como un grupo criminal, un grupo que no se llamaba en sus inicios los choneros, se llamaban los queseros, porque empezaron en la provincia de Manabí, que es una provincia costera, asaltando obviamente a los agricultores es decir, a los productores de leche del sector y después van creciendo y cambian su denominación a los choneros, es decir, empezaron en Manabí y su base de acción lo hicieron en Manta y en Puerto Viejo. Pero el Ecuador pasa de delincuencia común, es decir, de grupos criminales, pasamos a crimen organizado, es decir, a grupos de delincuencia organizada, y quienes generan digamos, vuelvo a insistir, el génesis de este crimen organizado es justamente esta agrupación, que tenía una trilogía, mi querido José, que era el líder en ese momento Rasquiña, tenía otros líderes que se llama Junior y Fito, que hoy obviamente ustedes lo conocen, se encuentra extraditado hacia los Estados Unidos, y aparece por ahí también la figura de Alejandro Norero, que después del famoso patrón se hizo acá, obviamente, tristemente célebre por el caso Metástasis y por el caso Plaga, que ha sido uno de los casos más fuertes que ha enfrentado el país en su momento. Miren, de todos estos cuatro, los tres están asesinados y el cuarto está extraditado, pero miren la fortaleza de estos grupos que pese a que sus líderes o cabecillas ya no se encuentran, obviamente, digamos, como ellos a sus inicios, pues siguen siendo fuertes, no es que se han eliminado, y eso es lo complicado de haber dejado crecer el crimen organizado en el país a este dimensionamiento. Los choneros tienen, vuelvo a insistir, mucha injerencia, especialmente en 10 provincias del país, principalmente en la costa y en la Amazonía, que por eso es que tenemos estos lazos con el vecino país del Perú. Ellos no solamente se dedican, usted sabe que hay aquí actores de la criminalidad, que son 22, que los ha reconocido el Estado, incluido ya el Cartel de los Soles, y entre esos 22 están los choneros, que ayer específicamente los Estados Unidos acaban de determinarles como grupos narcoterroristas, los choneros. Miren la influencia y el poder de fuego y economía ilegal que tienen. No solamente se dedican al sicariato, al narcotráfico, también se dedican a la minería ilegal, a las extorsiones y a los secuestros extorsivos. Esto es más o menos un pequeño briefing de qué son este grupo de delincuencia organizada, los choneros, querido José. Ahora, ¿qué tan cierto es que esta organización, los choneros, cuentan con el respaldo de cárteles como Sinaloa y Juliaca, que son Jalisco, que son los cárteles en México? Bueno, esta es la fortaleza de los grupos de delincuencia organizada del Ecuador. Ellos optimizaron recursos y amplificaron capacidades. No significan que los grandes carteles, tanto de México como de Colombia o inclusive de Europa, lo que se dice es gran verdad, tienen esa relación. No es que ellos vienen y operan desde el país, buscan lo que se llama el subcontrato criminal y subcontratan el delito, es decir, las rutas, el acopio, muchas veces, digamos, la seguridad en los trayectos e inclusive el sicariato. Y eso, los grandes carteles como los que usted acaba de nombrar, que efectivamente tienen relación con los choneros, porque pagan no con dólares, pagan con droga.
y esa droga lo tienen que poner en los territorios y obviamente como hay otros grupos de delincuencia que también se pelean estos territorios, pues generan esta violencia criminal que es el 92% de las muertes violentas en el país. Para que usted tenga más o menos idea, José, hasta terminar julio hemos rebasado los 5.400 muertes violentas en el Ecuador, de las cuales el gran porcentaje tiene que ver con el narcotráfico y la minería ilegal. Y esto da la pauta que si seguimos esta tendencia en estos meses, pues va a ser el año más violento de la historia del país y estaremos superando fácil los 55 muertos por cada 100.000 habitantes, lo cual sería una tasa extremadamente alta si consideramos que la promedio de Latinoamérica es de 19. Entonces, efectivamente, la relación con los grupos y con los carteles mexicanos, especialmente para colocar la droga, y también ya ahora ya el tema del oro, porque en Ecuador más o menos se lavan entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. El mayor porcentaje, digamos, de este lavado de activos está en el narcotráfico y en la minería ilegal. Por eso que también se tornan violentos y obviamente tratan de operar ya en territorios vecinos. Acuérdese que nosotros cuando tuvimos el encuentro con el ministro del Interior de Perú en Tumbes, ya no solamente estábamos analizando que, por ejemplo, un grupo delincuencial que también es muy fuerte, que son los lobos, estaban operando ya en territorio peruano, pues ya después la información nos daba que ya los choneros también estaban interviniendo en territorio vecino, ¿no? Y en el tema de la minería ilegal, ¿cómo operan ellos? ¿En qué puntos de Ecuador operan? Naturalmente operan también en zona de frontera con Perú, Jaén y ahora el Alto Cenepa. Mire, en las principales provincias hay 79 puntos determinados de minería ilegal acá, pero existen puntos críticos, especialmente que están el sector de Buenos Aires en una provincia norteña que se llama Imbabura. Tenemos en el Azuay, también tenemos mucha complicación, especialmente en la minería ilegal y en el oro. Y obviamente en Sucumbíos y en Pastaza, que son quizás los frentes que están ingiriendo mucho en el Perú. Entonces tenemos sectores muy complicados y ahí se acumulan un sinnúmero de delitos, porque no solamente ya es la minería ilegal, es por ejemplo el trabajo de menores, ¿no? Es decir, la trata de personas. También tenemos el tema del tráfico de armas, municiones y explosivos, porque muchos de los explosivos que entran al país no solamente son utilizados para atentados, sino son utilizados para el tema de la minería ilegal. Y muchas veces utilizan las mineras legales para transformarlos justamente y llevarlos de esto hacia las minerías ilegales. Acá viene también la extorsión y la supuesta seguridad, ¿no? Porque pues, especialmente lobos y choneros trabajan con ese concepto de dar seguridad a las empresas legales, pero es una... a las claras son extorsiones que generan estos grupos para seguir generando economías ilegales. En muchos de los casos, inclusive, el nivel de extorsión ha llegado a ya querer ser partícipe de las acciones de empresas legales. Es decir, el tema acá de la minería ilegal es sumamente complicado, es sumamente complejo. Entonces, eso es lo que más o menos tenemos orientado. Pero tenemos provincias graves en tema de minería ilegal, como son, vuelvo a insistir, el Oro, provincia cercana al Perú, tenemos el Azuay, especialmente un cantón que se llama Ponce Enríquez, que mire acá el Estado o el Ejecutivo ha generado decretos de estado de excepción y no le usan toda la provincia, sino lo utilizan solamente el cantón Ponce Enríquez por los niveles de violencia por la minería ilegal. Tenemos Imbabura, tenemos Esmeraldas, tenemos Sucumbíos, Pastaza, que son las provincias que quizás mayor complicación tenemos, especialmente el Alto Punino. Recuerden ustedes que ahí tuvimos la muerte de 16 militares últimamente por temas de minería ilegal, en donde ya podemos ver cómo el crimen organizado coopta instituciones y la fuga de información de mismas filas militares, pues hacen que lastimosamente tengamos este saldo trágico de muertos uniformados hace pocos meses por la minería ilegal. Usted mencionaba que en Ecuador, o sea, al menos son 5.000 a 7.000 millones de mueve el oro ilegal anualmente. Acá en nuestro país, Bueno, todo el crimen organizado, ¿no? claro, todo el crimen El oro es organizado, ya. parte de eso. Solamente Así es. en nuestro país, señor Zapata, el oro ilegal, de acuerdo a estimaciones que han hecho instituciones muy prestigiadas, señalan que supera los 10.000 a 12.000 millones de dólares anuales. Incluso supera la producción legal. Este año estaría superando la producción legal de oro. Entonces, ¿por qué va mi pregunta? Mi pregunta va porque esta mañana yo conversaba acá en los estudios de RCR, acá en Lima,
con un representante, una persona que conoce muy bien el tema en el Alto Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, que es la fronteriza con Ecuador. Y señalaba que en efecto sí hay presencia de estas redes, de los choneros, pero que están asociados a redes criminales de nuestro país, del Perú, y que todo el oro que se saca vía modalidad aluvial va a Ecuador, es lo que nos explicaba. Entonces, esta asociatividad es bastante peligrosa, pero un poco ya, como usted también lo mencionó en una entrevista anterior, cuando hablábamos de Jaén, San Ignacio, que son zonas fronterizas, por el otro lado, se mencionaba que supuestos empresarios mineros ilegales llegaban, ¿no?, bajo ese membrete, ¿no? Entonces, ¿esa también es otra de las modalidades? Así es, así es. Las modalidades son muy parecidas. De hecho, el crimen organizado maneja conceptos y maneja protocolos, todo lo que usted acaba de decir. Lo que preocupa mucho es que a veces nos estamos dedicando al narcotráfico, al tema de rutas. Miren, por ejemplo, la visita que tuvimos el día de ayer de Marco Rubio, un secretario de Estado que Ah, ha sido muy importante su visita bien. en el país. Sin embargo, se hablaron de rutas únicamente de narcotráfico y de tráfico de personas. Y no se topó mucho el tema de la minería ilegal. Cuando el tema de la minería ilegal es lo que está complicando exactamente hoy por hoy tanto a Perú, tanto a Ecuador. Entonces, hace 2 años yo tuve la oportunidad de reunirnos en Quito con el secretario de Seguridad de Carlos Mayorkas y ya nosotros trazamos los puntos críticos efectivamente del crimen organizado y nosotros determinamos a la minería ilegal, el narcotráfico como las principales amenazas para el Estado ecuatoriano, sumado al tráfico de armas, municiones, explosivos, tráfico de personas, lavado de activos, y ahora que tenemos acá en el país el tema este de las obviamente que tenemos de los delitos de oportunidad que se llamamos son las extorsiones y los secuestros extorsivos. Entonces, estas modalidades se están dando y yo vuelvo a insistir, es fundamental, eso es lo que planteamos, recuerdo en la reunión de Tumbes, ya van a ser más de 2 años, es fundamental que los estados, especialmente los que somos vecinos, las fuerzas del orden, pero sobre todo los estados, estemos absolutamente claros que la respuesta tiene que ser regional y tiene que ser contundente. El delito es transnacional, por lo tanto, las respuestas tienen que ser transnacionales y para eso se requiere la cooperación y el apoyo logístico, económico y de tecnología, ¿no? Porque la minería ilegal, le vuelvo a insistir, quizás de aquí a poco tiempo está siendo ya uno de los problemas que sumados al narcotráfico serán los problemas más graves que afronta la región. Ahora, ¿es cierto además que los choneros controlan una ruta ilegal del narcotráfico en el Pacífico? Miren, ¿por qué se genera violencia criminal acá? Hablábamos con usted la vez anterior Claro. y lastimosamente el Ecuador tiene muchas bondades para el crimen organizado. Una de esas bondades es justamente el tema de las rutas. Nosotros geopolíticamente estamos ubicados en lugares estratégicos y quizás hacemos un paréntesis. ¿Por qué Estados Unidos busca Ecuador? Usted ve que cita Marcos Rubio solamente es Ecuador y México, porque somos unos aliados estratégicos por nuestra posición geopolítica. Entonces, el tema de las rutas, Ecuador tiene rutas internas extraordinarias. Si usted golpea por la Amazonía, pues sacamos a través de Esmeralda, sacamos a través de Manaví. Y tenemos rutas internas que son también importantes para el acopio. Y sacamos rutas a Centroamérica, sacamos rutas a Norteamérica y a través de Galápagos sacamos rutas hacia Europa, que es donde va el 80% de droga. Entonces somos estratégicos y por eso que el colocar inclusive una base norteamericana en el Ecuador sería importantísimo para enfrentar el crimen organizado porque las rutas justamente salen por el Ecuador hacia los diferentes destinos. Por lo tanto, no solo, y eso genera violencia criminal. No olvidemos que los lobos se separaron de los choneros. Es decir, el génesis de los choneros y se convirtió en su principal enemigo. Y hoy los lobos son los que tienen mayor territorialidad en el país porque aprovecharon la debilidad de Fito cuando este cayó y también cuando fue extraditado. Pero sin embargo, no significa que los choneros han desaparecido. Se debilitaron un poco, pero siguen existiendo y son un grupo. De hecho, por eso Estados Unidos únicamente toma a los choneros y los lobos como grupos terroristas, porque ven que todavía tienen ese accionar violento y tienen presencia, ahora no solamente nacional, sino internacional. Entonces, las rutas
controlan y esos controles son los que se generan y por eso es lo que se pelean, por eso es que generan el 92% de muertes violentas por los territorios y por las peleas de ruta, ¿no? Ahora, esta decisión del gobierno de Donald Trump de considerar a los choneros como una organización narcoterrorista, ¿cuánto pesó la visita de Marco Rubio recientemente a su país? El secretario. Totalmente. Pero estos son procesos, José. No es que, no significa que esto se viene trabajando recién ahora. Ya le vuelvo a insistir. Claro, Hace 2 años, y le digo porque yo mismo estuve de ministro de Interior en ese claro, momento, ya tuvimos la visita de la general Richardson. Después de 2 meses de la visita de ella, tuvimos la visita de la primera comisión de senadores que viene encabezada por Robert Meléndez, que esa visita fue fundamental porque sirvió para que él genere esta ley bipartidista, que significa que es una ley que Estados Unidos ya le faculta y le permite generar apoyos logísticos, económicos en materia de Estado, justamente de rutas. Usted hablaba de un tema importante, rutas. Mire que el apoyo económico que viene a entregar un porcentaje es para crimen organizado y el otro es para drogas, específicamente para rutas a través de la Fuerza Naval Ecuatoriana. Y después tuvimos nosotros la visita del secretario de Seguridad de Alejandro Mayorkas, con quien trazamos las rutas. También vino Marcos Rubio, pero cuando era senador. claro. Obviamente es una persona muy fuerte en el gobierno americano. Por lo tanto, todos estos procesos pesan para que obviamente los apoyos vengan y porque a veces no solamente es una determinación de grupos terroristas. No olvidemos que cuando Estados Unidos determina a un grupo como terrorista, pues ya puede generar acciones operativas en los territorios, obviamente que estos operen, porque las rutas todas van igual en un porcentaje hacia los territorios. Es muy importante aquello. Muy bien, don Juan Zapata Silva, ex ministro del Interior en el hermano país de Ecuador, yo le agradezco como siempre la amabilidad, usted es un experto en temas de seguridad, orden interno, y gracias por brindarnos todo de una manera muy ilustrativa cómo operan estas redes criminales, ¿no? Que afectan tan igual a su país como al nuestro, ¿no? Y por eso, como usted bien lo dice, esto requiere un trabajo integral de varios países de la región para enfrentar al crimen organizado. No sé si tenga algo que agregar, don Juan. Agradecer, José, siempre su gentileza y pues estamos a las órdenes acá desde el Un abrazo. Yo le agradezco como siempre la amabilidad. Que tenga buen día, saludos, ¿eh? Muy amable, gracias. Buen día con ustedes. Gracias.